Había algo extraño en la forma en que mi jefa, Claudia Mendizábal, me miraba esa mañana de octubre. Llevaba 12 años trabajando para Pharmatec Global, una multinacional farmacéutica con sede en Madrid, y había aprendido a leer cada microexpresión en el rostro de las personas con las que trabajaba. Pero esta vez había algo diferente en sus ojos, algo que no podía descifrar completamente. Renata, ¿podemos hablar un momento? Su voz sonaba casual, pero había una tensión subyacente que me puso en alerta inmediatamente. Por supuesto, Claudia. ¿Qué necesitas? Estábamos en el pasillo principal de nuestra oficina en el distrito financiero, rodeadas del bullicio habitual de un martes por la mañana. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el sonido de los teclados y las conversaciones telefónicas. Todo parecía completamente normal, rutinario, predecible. «Es sobre tu bono trimestral», dijo, bajando la voz mientras se acercaba un poco más. Quería asegurarme de que todo estuviera en orden. Ya sabes, con el nuevo sistema de nóminas que implementamos el año pasado, a veces hay retrasos o confusiones. Recibiste tu bono del segundo trimestre. Los $12,000 deberían haberte llegado hace 2 semanas. Me quedé completamente congelada. ¿Bono? ¿Qué bono? Sentí como mi estómago se contraía mientras procesaba sus palabras. $12,000. Una cantidad que definitivamente no había visto en mi cuenta bancaria. Una cantidad que habría notado inmediatamente, especialmente considerando que acababa de revisar mis finanzas el fin de semana anterior porque estaba planeando la universidad de mi hija mayor. ¡Qué bono, Claudia! Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera procesarlas completamente. No he recibido ningún bono de $12,000. La expresión en el rostro de Claudia cambió instantáneamente. El color literalmente desapareció de sus mejillas. Sus ojos se abrieron más de lo que jamás los había visto, y vi cómo su mano temblaba ligeramente cuando la llevó a su boca. ¿Qué? Susurró. Renata, estás bromeando, ¿verdad? No estoy bromeando para nada. No tengo idea de qué bono estás hablando. Mi voz era firme ahora, aunque por dentro sentía cómo la adrenalina comenzaba a recorrer mis venas. ¿De qué estás hablando exactamente? Claudia sacó su teléfono móvil con manos temblorosas y comenzó a escribir frenéticamente. Podía ver el pánico creciendo en sus ojos con cada segundo que pasaba. Necesito verificar algo. Quédate aquí, no te muevas. Vuelvo en 5 minutos. Y sin esperar mi respuesta, salió prácticamente corriendo hacia su oficina. Me quedé ahí parada, en medio del pasillo, sintiendo cómo las miradas curiosas de mis colegas comenzaban a posarse sobre mí. Julia, de contabilidad, me lanzó una mirada interrogante desde su escritorio. Marcos, nuestro analista senior, había dejado de teclear y me observaba con evidente curiosidad. Algo estaba muy mal. Volví a mi escritorio intentando mantener la compostura, pero mi mente estaba acelerada. Un bono de 12,000. ¿Por qué nadie me había informado? ¿Por qué Claudia asumía que lo había recibido? Y más importante aún, ¿dónde estaba ese dinero si se suponía que era mío? No tuve que esperar mucho para obtener algunas respuestas. Apenas habían pasado 10 minutos cuando mi teléfono interno sonó con la urgencia de 3 tonos cortos consecutivos, la línea directa de Recursos Humanos. ¿Renata Flores? La voz al otro lado sonaba tensa, casi robótica. Sí, soy yo. Habla Cristina Salazar de Recursos Humanos. Necesito que vengas a mi oficina inmediatamente. Es urgente. ¿Puedo saber de qué se trata? Prefiero hablar en persona. Por favor, ven ahora. El tono no admitía réplica. Guardé mis cosas, apagué mi computadora y me dirigí hacia el piso 12, donde se encontraba el Departamento de Recursos Humanos. Cada paso que daba hacía que mi corazón latiera más fuerte. El ascensor nunca me había parecido tan lento.
Cuando llegué a la recepción de RRHH, el asistente ni siquiera me hizo esperar. Me señaló directamente la oficina de Cristina con una expresión seria que no presagiaba nada bueno. Cristina Salazar era una mujer de unos 50 años, con una reputación de ser absolutamente meticulosa y justa. Había manejado cientos de casos de empleados en sus 20 años con la compañía y era conocida por su profesionalismo inquebrantable. Pero cuando entré a su oficina, la vi pálida, con 3 carpetas abiertas frente a ella y su computadora mostrando lo que parecían ser múltiples hojas de cálculo. «Renata, siéntate por favor». Su voz era grave, controlada, pero podía detectar la tensión debajo. «Necesito hacerte algunas preguntas muy específicas y necesito que seas completamente honesta conmigo». «Por supuesto». ¿Recibiste alguna notificación, email o documento sobre un bono por desempeño excepcional correspondiente al segundo trimestre de este año? No, ninguna. Cristina tecleó algo en su computadora, sus ojos escaneando la pantalla con intensidad creciente. ¿Revisaste tu cuenta bancaria en las últimas 2 semanas? Sí, la reviso regularmente, cada fin de semana, de hecho. ¿Y no viste ningún depósito inusual? ¿Ninguna transferencia de $12,000? Absolutamente no. Si hubiera visto esa cantidad, definitivamente lo habría recordado y habría preguntado de inmediato de dónde venía. Cristina se recostó en su silla, se quitó los lentes y se frotó los ojos con una expresión de profunda preocupación. Cuando volvió a mirarme, vi algo en sus ojos que me heló la sangre. Miedo genuino. Antes de continuar con lo que acabo de descubrir, y créeme que vas a querer escuchar cada palabra de esto porque afecta no solo tu situación, sino potencialmente la de docenas de otros empleados, ¿podrías tomarte un segundo para darle me gusta a este video y suscribirte al canal? Porque lo que estoy a punto de revelarte sobre cómo un simple error administrativo destapó un fraude corporativo de casi $500,000 te dejará sin aliento, y necesitas seguir este canal para entender cómo proteger tus propios derechos laborales cuando las cosas se ponen tan oscuras como están a punto de ponerse en mi historia. Renata, necesito que entiendas la gravedad de lo que voy a decirte. Según nuestros registros internos, tú recibiste ese bono. Está marcado como pagado, procesado, completado. Hay una firma digital que supuestamente autorizó la transferencia a tu cuenta bancaria el 23 de septiembre a las 14:37 horas. Me incliné hacia adelante, sintiendo cómo la habitación comenzaba a dar vueltas ligeramente. Eso es imposible. Te estoy diciendo que nunca recibí ese dinero. Lo sé. Y eso es exactamente lo que me tiene absolutamente aterrada en este momento. Cristina giró su pantalla hacia mí. Mira esto. En la pantalla había un registro de nómina que mostraba mi nombre, mi número de empleado, la cantidad de $12,000 y efectivamente una marca de verificación verde que indicaba pagado, completado. Pero lo que más llamó mi atención fue el número de cuenta bancaria al que supuestamente se había enviado el dinero. No era mi número de cuenta. Ese no es mi banco, dije, señalando la pantalla. Yo uso Santander. Esto parece ser BBVA. Y esos últimos 4 dígitos no coinciden con ninguna cuenta que yo tenga. Cristina asintió lentamente, su expresión volviéndose cada vez más sombría. Exactamente. Lo cual significa que alguien, de alguna manera, modificó tus datos bancarios en nuestro sistema de nóminas y redirigió tu bono a una cuenta diferente. Y aquí está lo más perturbador. Hizo clic en otra pestaña. No eres la única. Mi corazón se detuvo por completo. En la pantalla apareció una lista de nombres. Conté rápidamente. 17 nombres, 17 empleados, y junto a cada nombre
había cantidades que variaban desde $8,000 hasta $15,000. Esto es, no podía terminar la frase. Un fraude sistemático, completó Cristina. Alguien con acceso a nuestro sistema de nóminas ha estado redirigiendo bonos de empleados selectos a cuentas bancarias externas. Llevamos solo 20 minutos investigando desde que Claudia me llamó en pánico y ya hemos encontrado 17 casos. No sé cuántos más hay. ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta? Esa es la pregunta del $1,000,000, literalmente. Cristina cerró su laptop con un clic seco. Estos empleados fueron seleccionados estratégicamente. Todos ustedes son trabajadores de nivel medio a alto, con buenos salarios base. El tipo de personas que probablemente no notarían de inmediato un bono faltante porque asumirían que vendrá en el siguiente ciclo de pago o que simplemente hubo un retraso administrativo. ¿Y cuánto dinero estamos hablando en total? Cristina respiró profundamente antes de responder. Basándonos solo en lo que hemos encontrado en los últimos 20 minutos, estamos hablando de aproximadamente $180,000. Pero si esto ha estado sucediendo durante más tiempo, dejó la frase suspendida en el aire, pero ambas sabíamos lo que implicaba. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, Renata, esto se convierte oficialmente en una investigación criminal. Voy a tener que involucrar a nuestro departamento legal, a auditoría interna y muy probablemente a las autoridades policiales. Mientras tanto, necesito que hagas algo por mí, lo que sea. No hables de esto con nadie, y quiero decir nadie, ni siquiera con Claudia, aunque ella fue quien destapó esto sin querer. Si hay alguien dentro de la empresa que está haciendo esto, no podemos arriesgarnos a que se entere de que lo hemos descubierto antes de que podamos rastrear todo el dinero e identificar al culpable. Asentí, aunque mi mente ya estaba corriendo con 1000 posibilidades. ¿Quién tenía acceso al sistema de nóminas? ¿Quién conocía lo suficiente sobre los bonos trimestrales como para saber exactamente a quién robar y cuándo? ¿Y cómo habían logrado mantener esto en secreto durante tanto tiempo? Una cosa más, dijo Cristina mientras me acompañaba a la puerta. Tu jefa, Claudia, probablemente te salvó de algo mucho peor. Si esto hubiera continuado sin detectarse, si nunca te hubiera preguntado sobre ese bono, bueno, digamos que estás en una posición privilegiada ahora. Eres la pieza clave que nos ayudará a resolver esto. Salí de su oficina sintiéndome completamente desorientada. El pasillo de RR6H nunca me había parecido tan largo. Cuando llegué al ascensor, saqué mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria por enésima vez ese día, como si de alguna manera el dinero fuera a aparecer mágicamente. Pero no había nada. Solo mi salario regular y los gastos habituales. Los siguientes 3 días fueron los más surrealistas de mi vida profesional. Tenía que actuar como si nada hubiera pasado, continuar con mis responsabilidades normales como gerente de operaciones de la división europea, asistir a reuniones, revisar reportes, supervisar a mi equipo, todo mientras sabía que en algún lugar de ese edificio alguien estaba robando sistemáticamente dinero de las cuentas de mis colegas. Claudia me evitaba, lo cual tenía sentido considerando las instrucciones de Cristina, pero podía ver la tensión en su rostro cada vez que nuestras miradas se cruzaban en los pasillos. Ella también sabía que algo enorme estaba desarrollándose. El jueves por la tarde, 3 días después de mi conversación inicial con Cristina, recibí un email críptico. Reunión urgente, sala de conferencias ejecutiva, piso 15, 18:00 horas, confidencial. El remitente era Alberto Pacheco, nuestro director financiero, uno de los 5 ejecutivos de más alto nivel en toda la operación europea de Pharmatech Global. Cuando llegué a la sala de conferencias a las 6 en punto,
Me sorprendió ver quién más estaba ahí. Cristina Salazar, por supuesto. Alberto Pacheco, con su traje gris impecable, pero una expresión de profunda preocupación. Dos personas que no reconocí, pero que llevaban identificaciones que decían auditoría forense. Y para mi absoluta sorpresa, Carmen Villalobos, nuestra CEO regional, una mujer legendaria en la industria farmacéutica que raramente bajaba de su oficina en el piso 16. Renata, gracias por venir, dijo Carmen con su voz característica, firme pero no hostil. Por favor, siéntate. Me senté en la silla más cercana, sintiendo todas las miradas puestas sobre mí. Imagino que estás confundida sobre por qué estás aquí, continuó Carmen, especialmente rodeada de tanta gente importante. Pero necesito que entiendas que en los últimos 3 días, desde que reportaste que no habías recibido tu bono, hemos descubierto algo que va mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Alberto se aclaró la garganta y tomó la palabra. Renata, cuando Cristina nos alertó sobre tu situación, iniciamos una auditoría forense completa de nuestro sistema de nóminas de los últimos 3 años. 3 años completos. Y lo que encontramos es, se detuvo, como si le costara encontrar las palabras correctas. Es criminal, simple y absolutamente criminal. Uno de los auditores forenses, un hombre de unos 40 años con lentes y una tablet en la mano, proyectó una imagen en la pantalla grande de la sala de conferencias. Era una hoja de cálculo masiva, filas y filas de nombres, fechas, cantidades. Durante los últimos 32 meses, explicó el auditor con voz monótona pero precisa, alguien con acceso administrativo a nuestro sistema de nóminas ha estado desviando bonos, reembolsos por gastos y otros pagos especiales de empleados selectos. En total, hemos identificado 83 empleados afectados. 83. El número me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Y cuánto dinero? Mi voz sonó débil incluso para mis propios oídos. $487,000, respondió Alberto. Casi $500,000 robados directamente de las cuentas que deberían haber ido a nuestros empleados. El silencio en la sala era ensordecedor. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado, el sonido distante del tráfico de Madrid a través de las ventanas del piso 15. Pero hay más, dijo Cristina, y por su tono, supe que lo que venía era aún peor. Hemos rastreado todas las transferencias. El dinero fue redirigido a un total de 12 cuentas bancarias diferentes, todas ellas aparentemente creadas específicamente para este propósito. Cuentas fantasma. ¿Y saben quién está detrás? Pregunté, aunque parte de mí no estaba segura de querer saber la respuesta. Carmen Villalobos fue quien respondió, y su voz estaba teñida de una mezcla de ira y decepción que nunca había escuchado en ella. Sí, lo sabemos, y es por eso que estás aquí, Renata. Necesitamos tu ayuda. La segunda auditora forense, una mujer con cabello corto castaño, abrió otra presentación en la pantalla. Basándonos en los registros de acceso al sistema, los patrones de comportamiento y el análisis de metadatos, hemos identificado a la persona responsable, alguien que tenía acceso completo al sistema de nóminas, que conocía los ciclos de pago, que entendía exactamente qué empleados estarían menos propensos a notar discrepancias inmediatas. En la pantalla apareció una foto de identificación corporativa, y sentí como si el piso se abriera debajo de mí. Era Verónica Salinas, la directora de compensaciones y beneficios, una mujer con la que había trabajado durante 8 años, con quien había almorzado docenas de veces, a quien había considerado, si no una amiga cercana, al menos una colega confiable y competente. No puede ser, susurré. Verónica es... Ella lleva 15 años con la compañía. Tiene una reputación impecable. Tenía una reputación impecable, corrigió Alberto.
hasta que decidió que su salario de 95.000 euros al año no era suficiente y comenzó a complementarlo robándole a sus propios colegas. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo pasó desapercibida durante casi 3 años? La auditora forense respondió con una precisión clínica que hacía que todo sonara aún más perturbador. Verónica tenía acceso privilegiado al sistema de nóminas como parte de sus responsabilidades normales. Lo que hizo fue identificar empleados que cumplían ciertos criterios: salarios altos, bonos irregulares en lugar de regulares, personas que trabajaban en diferentes departamentos y ciudades para minimizar el riesgo de que hablaran entre sí sobre sus compensaciones. Luego, simplemente modificaba los datos bancarios en el sistema justo antes de que se procesara el pago, redirigía el dinero a sus cuentas fantasma y después del pago volvía a cambiar los datos bancarios a los correctos. Así nadie notaría nada en los registros posteriores. Continué, entendiendo la brillantez perversa del plan. Si alguien revisaba después, vería que la cuenta bancaria en el archivo era la correcta. Exactamente, confirmó la auditora. El único momento en que los datos incorrectos existían en el sistema era durante las pocas horas que tomaba procesar el pago. Después de eso, borraba cualquier rastro. O eso pensaba. ¿Cómo la atraparon entonces? Alberto sonrió por primera vez desde que había entrado a la sala, pero no era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que había atrapado a un enemigo después de una larga batalla. Nuestro nuevo sistema de seguridad cibernética que implementamos hace 6 meses. Verónica no sabía que cada modificación, por más pequeña que fuera, quedaba registrada en un servidor secundario con marcas de tiempo precisas y el ID del usuario que hacía el cambio. Cuando los auditores forenses comenzaron a buscar, encontraron un patrón perfecto: su ID de usuario modificando datos bancarios minutos antes de cada transferencia fraudulenta y luego modificándolos de vuelta minutos después. ¿Dónde está ella ahora?, pregunté. Aquí, en el edificio, respondió Carmen. Y aquí es donde necesitamos tu ayuda, Renata. Me enderecé en mi silla, sintiendo cómo la adrenalina volvía a recorrer mis venas. ¿Qué necesitan que haga? Verónica no sabe que la hemos descubierto, explicó Carmen. Hemos sido extremadamente cuidadosos de no alertarla. Nuestros abogados nos han aconsejado que antes de confrontarla directamente o llamar a la policía, necesitamos tener una confesión grabada, algo que no pueda negar más adelante en un tribunal. ¿Y quieren que yo obtenga esa confesión? No exactamente, dijo Cristina. Lo que queremos es que tengas una conversación con ella, una conversación natural, de colega a colega. Le dirás que estás confundida sobre tu bono, que crees que hubo un error, y que vienes a ella como la experta en compensaciones para entender qué pudo haber pasado. Estaremos monitoreando todo: si se pone nerviosa, si comete un desliz, si dice algo incriminatorio, lo tendremos grabado. ¿Y si simplemente niega todo? Si se da cuenta de que es una trampa, entonces procederemos de todas formas con la evidencia que tenemos, respondió Alberto. Pero una confesión haría que este caso fuera absolutamente hermético, sin posibilidad de que sus abogados encuentren tecnicismos legales para sacarla. Pensé en ello por un momento. Pensé en los 83 empleados que habían sido robados. Pensé en los $487.000 que habían desaparecido. Pensé en todas las veces que Verónica había sonreído en las reuniones, había compartido chistes en el comedor, había actuado como una profesional intachable, mientras simultáneamente robaba a las mismas personas con las que trabajaba cada día. Está bien, dije finalmente. Lo haré. El viernes por la mañana caminé hacia la oficina de Verónica con un micro oculto en mi blazer y un nudo en el estómago del tamaño de una pelota de fútbol.
Cristina, Alberto y 2 agentes de seguridad corporativa estaban monitoreando desde una sala de conferencias cercana. Toqué en su puerta con lo que esperaba fuera una expresión casual de confusión, más que de absoluta certeza de que estaba a punto de confrontar a una criminal. «Adelante». La voz de Verónica sonó alegre, completamente despreocupada. Abrí la puerta y la encontré en su escritorio, escribiendo en su laptop, con una taza de café humeante a su lado. Cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina que hizo que mi estómago se retorciera aún más. «Renata, qué sorpresa. ¿Qué te trae por aquí?» «Hola, Verónica. Perdona que te moleste sin cita previa, pero tengo una pregunta sobre mi compensación y pensé que tú serías la mejor persona para ayudarme». «Por supuesto, siéntate. ¿Qué necesitas?» Me senté frente a su escritorio, forzándome a mantener un tono ligero y confundido. «Es algo extraño. Claudia me mencionó algo sobre un bono trimestral del segundo cuarto, algo relacionado con el proyecto de expansión europea que lideré. Dijo que debería haber recibido alrededor de $12,000, pero revisé mi cuenta bancaria y no veo nada. ¿Sabes si hubo algún retraso o si necesito actualizar algo en mi perfil?» Vi el cambio en su expresión. Fue sutil, apenas perceptible, pero estaba ahí. Un ligero endurecimiento alrededor de sus ojos, una tensión casi imperceptible en sus hombros. «¿Bono trimestral?», repitió, su voz manteniéndose cuidadosamente neutral. «¿Del segundo trimestre?» «Sí, eso dijo Claudia. ¿Puedes verificarlo en el sistema?» Verónica giró hacia su computadora, sus dedos moviéndose sobre el teclado con una rapidez que parecía casi frenética. «Déjame ver. Renata Flores, sí, gerente de operaciones. Déjame buscar en los registros de compensación especial». Hubo un silencio largo mientras ella revisaba su pantalla. Demasiado largo. Podía ver pequeñas gotas de sudor comenzando a formarse en su frente. Qué extraño», dijo finalmente. «Aquí en el sistema muestra que el pago fue procesado el 23 de septiembre. Transferencia completada a tu cuenta de Santander». «Pero ese es el problema», dije, manteniendo mi voz inocente. «No llegó a mi cuenta. ¿Es posible que haya un error con el número de cuenta o algo así?» La vi tragar saliva. Sus manos temblaban ligeramente sobre el teclado. «No debería... Quiero decir, esos datos se verifican automáticamente. Pero déjame revisar con más detalle. ¿Sabes qué? Me pregunto si alguien más ha tenido este problema», dije, observando su reacción cuidadosamente. «¿Has recibido otras quejas sobre bonos o pagos que no llegaron?» Esa fue la pregunta que la hizo quebrar. Verónica se quedó completamente inmóvil por un momento, sus ojos fijos en la pantalla, pero claramente sin verla realmente. Cuando finalmente se volvió para mirarme, había pánico genuino en su expresión. «Renata, Mira, ha habido algunas irregularidades menores. Nada importante, solo pequeños errores del sistema nuevo. Puedo iniciarte un ticket de soporte y deberían resolver esto en unos días». ¿Unos días? Son $12,000, Verónica. No es exactamente una cantidad menor. Dejé que un poco de frustración genuina se filtrara en mi voz. «No puedes verificar exactamente a dónde fue ese dinero. Debe haber un registro de transferencia. Yo necesitaría acceso especial para ver eso. Tendría que hablar con auditoría interna. Pensé que tú eras la directora de compensaciones y beneficios. ¿No tienes acceso a esos registros?» La vi desmoronarse en tiempo real. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente. El sudor en su frente era ahora claramente visible. Su respiración se había vuelto más rápida, más superficial. «Renata, mira...» Su voz se quebró. «Hay algo que necesito decirte». Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve mi expresión de confusión inocente. «¿Qué pasa, Verónica? Me estás asustando». Ella se llevó las manos a la cara.
frotándose los ojos con un gesto de absoluta desesperación. Cuando volvió a mirarme, había lágrimas formándose en sus ojos. He cometido un error terrible, múltiples errores, durante mucho tiempo. Su voz era apenas un susurro ahora. Tu bono no llegó a tu cuenta porque yo cambié los datos bancarios. Sentí cómo se me erizaba la piel, pero me obligué a mantener la calma. ¿Qué? ¿Por qué harías algo así? Porque necesitaba el dinero. Las palabras salieron en una avalancha ahora, como si una presa se hubiera roto dentro de ella. Mi esposo perdió su trabajo hace 3 años. Mi hijo tiene problemas médicos que el seguro no cubre completamente. Tenemos deudas, tantas deudas. Pensé que podría tomar prestado solo una vez, solo un pago, y luego devolverlo, pero una vez se convirtió en 2 y 2 en 5, y luego perdí la cuenta. Verónica, no tuve que fingir el shock en mi voz. No eres la única, Renata. Ahora estaba llorando abiertamente. Hay otros, muchos otros. Elegí cuidadosamente personas que pensé que no lo notarían de inmediato, personas con buenos salarios que asumirían que era un retraso administrativo. Siempre pensé que encontraría la manera de devolverlo todo, pero nunca pude. El agujero se hizo más y más grande. ¿Cuánto dinero, Verónica? ¿Cuánto has tomado? Ella negó con la cabeza, sollozando. No lo sé exactamente, cientos de miles, casi $500,000 probablemente. Renata, por favor, tienes que ayudarme. Si esto sale a la luz, iré a prisión. Mi familia se quedará sin nada. Mi hijo necesita sus tratamientos. Me levanté de la silla, sintiendo una mezcla de ira, tristeza y una extraña compasión por esta mujer que había arruinado su vida y afectado a tantos otros. Verónica, robaste de tus colegas, de personas que confiaban en ti, de personas que también tienen familias, también tienen gastos, también tienen problemas. Lo sé. Su voz era apenas audible entre los sollozos. Lo sé, soy un monstruo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a reportarme? Antes de que pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió. Cristina Salazar entró, seguida por Alberto Pacheco y 2 agentes de seguridad corporativa uniformados. La expresión de Verónica pasó del pánico a la absoluta desesperación cuando vio quiénes entraban. Ya hemos escuchado suficiente, Verónica, dijo Cristina con una voz fría como el hielo. Esta conversación ha sido grabada con pleno conocimiento y autorización legal. Acabas de confesar robo corporativo, fraude financiero y manipulación de sistemas informáticos. Verónica se derrumbó completamente, dejando caer la cabeza sobre su escritorio mientras sollozaba incontrolablemente. Los agentes de la Policía Nacional están en camino, continuó Alberto. Serás arrestada y la empresa presentará cargos criminales completos. También enfrentarás demandas civiles de todos los empleados afectados. Por favor, gimió Verónica. Por favor, tengo un hijo. Necesita sus tratamientos. Mi familia... Deberías haber pensado en tu familia antes de robar casi $500,000, respondió Cristina sin un ápice de simpatía. Renata, puedes irte. Gracias por tu ayuda. Tomaremos el control desde aquí. Salí de esa oficina con las piernas temblando. En el pasillo me apoyé contra la pared respirando profundamente. Podía escuchar los sollozos de Verónica desde dentro, los murmullos graves de los agentes de seguridad. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Verónica Salinas fue arrestada ese mismo día. Las noticias del fraude se filtraron rápidamente a través de la empresa, causando conmoción, ira y desconfianza generalizada. Pharmatech Global tuvo que hacer una declaración pública, informar a todos los empleados afectados y comenzar el largo proceso de restitución. La investigación policial reveló que Verónica había gastado el dinero robado en una combinación devastadora de tratamientos médicos no cubiertos para su hijo, quien efectivamente tenía una condición crónica grave
y en intentos desesperados de pagar deudas de juego que su esposo había acumulado en secreto. Era una tragedia en capas, pero eso no excusaba el crimen. En cuanto a mí, la empresa me restituyó los $12,000 completos del bono que nunca recibí, junto con una disculpa formal y una compensación adicional por la angustia causada. Me ofrecieron también sesiones de terapia corporativa, que acepté porque las semanas siguientes fueron emocionalmente agotadoras. Lo más difícil fue procesar la dualidad de todo. Por un lado, Verónica había cometido un crimen serio que afectó a decenas de personas. Por otro lado, era una mujer desesperada que había tomado decisiones terribles tratando de salvar a su familia. No podía odiarla completamente, pero tampoco podía perdonar lo que había hecho. El juicio duró 6 meses. Verónica se declaró culpable de todos los cargos, esperando clemencia por su cooperación. El juez, considerando sus circunstancias, pero también la gravedad del fraude sistemático, la sentenció a 5 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 3 años si mostraba buena conducta. Además, fue ordenada a pagar restitución completa, aunque todos sabíamos que nunca podría reunir $500,000. Pharmatech Global implementó nuevos sistemas de seguridad masivos, controles de verificación múltiple y auditorías aleatorias regulares. Contrataron a una firma externa para revisar todos los procesos de nómina y compensación. La confianza eventualmente se restauró, pero tomó tiempo. Claudia Mendizábal, quien inadvertidamente había destapado todo con su pregunta inocente sobre mi bono, recibió un reconocimiento especial de la dirección y un bono por su diligencia, aunque ella insistió en que había sido pura casualidad. Han pasado 2 años desde ese octubre extraño. Todavía trabajo para Pharmatech Global, ahora como directora senior de operaciones, con un equipo más grande y mayores responsabilidades. La empresa aprendió lecciones dolorosas pero necesarias sobre supervisión, controles internos y la importancia de crear canales seguros para que los empleados reporten irregularidades. A veces, pienso en Verónica, cumpliendo su condena en una prisión en las afueras de Madrid. Me pregunto si su hijo sigue recibiendo los tratamientos que necesita, si su familia logró superar la vergüenza y el trauma. No tengo respuestas. Lo que sí sé es que esta experiencia me enseñó algo fundamental sobre la naturaleza humana y el mundo corporativo. Los sistemas son tan fuertes como sus salvaguardas, pero también tan vulnerables como las desesperaciones de quienes tienen acceso a ellos. Y que a veces la línea entre víctima y villano es mucho más borrosa de lo que nos gustaría admitir. Cada vez que reviso mi cuenta bancaria ahora, lo hago con una conciencia diferente. No solo busco confirmar que mis pagos llegaron correctamente, sino que recuerdo que detrás de cada transacción, cada número, cada sistema automatizado, hay personas tomando decisiones. Y que esas decisiones, para bien o para mal, tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de las hojas de cálculo y los registros digitales. La pregunta que me hice constantemente durante todo este proceso fue: ¿qué habría hecho yo en su lugar? Si mi hija estuviera gravemente enferma, si mi familia estuviera al borde del colapso financiero, ¿dónde estaría mi línea moral? Espero nunca tener que descubrirlo. Pero gracias a una simple pregunta de mi jefa sobre un bono que nunca recibí, 83 empleados eventualmente recuperaron su dinero, un fraude masivo fue detenido y una mujer desesperada enfrentó las consecuencias de sus decisiones. Y yo aprendí que en el mundo corporativo, como en la vida, la vigilancia no es paranoia, es responsabilidad.